Llegado hasta la Presidencia el texto definitivo de una declaración institucional. Para poder proceder a su lectura, aunque viene aprobada y firmada por todos y cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios, tengo que solicitar del Pleno de la Cámara su autorización y asentimiento para su lectura. Tengo el asentimiento de la Cámara, así se declara. Tengo que decirles, señorías, que esta declaración institucional viene precedida por una carta dirigida por el Grupo de Izquierda Unida a la Presidencia solicitándole un gesto ante la situación de los refugiados tras la crisis y la guerra en Siria. De ella salió en la mesa del Parlamento el poder tramitar una declaración institucional que, de verdad, tengo que decirles a todos y darles las gracias a todos los grupos parlamentarios por la buena voluntad y el trabajo que han dedicado para que esto sea una realidad y hoy se la pueda leer. El texto dice lo siguiente: Declaración institucional del Parlamento de Andalucía ante la crisis humanitaria de refugiados en la Unión Europea. Europa asiste a una grave crisis humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de origen y buscan un espacio de protección, seguridad, libertad y respeto a los derechos humanos. El refugio es un derecho que deriva de los tratados internacionales suscritos, como la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, y es un deber de los Estados que los han suscrito. La política de refugio, además de ofrecer protección internacional a estas personas, debe garantizar también su plena autonomía e integración en nuestra sociedad. El pasado día 7 de marzo del 2016, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea aprobaron una declaración en la que acordaron trabajar en la negociación con el Gobierno turco sobre la base de una serie de principios. Estos principios incluían cuestiones relativas al retorno, reasentamiento, la aceleración de la hoja de ruta para eliminar las exigencias de visado de corta duración a los ciudadanos turcos en el espacio Schengen, la preparación de la apertura de las negociaciones de varios capítulos del acuerdo de adhesión de Turquía a la Unión Europea y la agilización del desembolso de los 3.000 millones de euros previamente comprometidos, así como la voluntad de facilitar financiación adicional para la gestión de la crisis de los refugiados en suelo turco. En dicha declaración, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea confirieron un mandato al presidente del Consejo Europeo para que concretara los detalles con la parte turca con vistas a los trabajos del Consejo Europeo del mes de marzo, y se añadía que estos trabajos respetarían el derecho europeo e internacional. Andalucía debe dar un paso adelante para colaborar en la solución de esta crisis humanitaria. Nuestro Estatuto de Autonomía proclama el principio de solidaridad internacional y recoge artículos específicos sobre inmigración y cooperación. Este hecho marca una singularidad propia de la norma andaluza que recoge en su articulado el compromiso social de nuestro pueblo hacia las personas más necesitadas y su implicación en la cooperación internacional, ya sea a título particular o a través de las acciones desarrolladas por el Gobierno de Andalucía, los ayuntamientos y, sobre todo, las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro que existen en toda nuestra comunidad. Por ello, el Parlamento de Andalucía, se compromete con la defensa de la paz y de los derechos humanos. Manifiesta su solidaridad con todas y cada una de las víctimas de los conflictos armados, así como de los desplazados que intentan llegar a Europa, y en este sentido insta a los organismos internacionales competentes, a la Unión Europea en particular y al Gobierno de España, a la puesta en marcha de medidas concretas que den respuesta eficaz a las necesidades de acogida e integración de las personas refugiadas. 2. Manifestamos nuestra oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea. 3. Consideramos imprescindible que la declaración o acuerdo garantice de manera expresa que cualquier expulsión a Turquía solo será posible cuando la misma sea adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo
individualizado con todas las garantías. Cuarto, solicitamos que los acuerdos sobre el control del flujo de refugiados hacia Grecia que se alcancen con Turquía contengan garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo. Dicha legislación exige, entre otros, que exista la certeza de que se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el estatuto de refugiado y, en su caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra o con las garantías equivalentes mediante derecho interno, lo que incluye también el acceso a los derechos económicos y sociales garantizados por la Convención. 5. Considera necesario dar solución del modo más inmediato posible a la guerra civil en Siria. La Cámara andaluza apoyará todas las vías diplomáticas que resulten necesarias para la pacificación de los países que sufren conflictos armados. 6. Considera oportuno disponer de mecanismos de financiación extraordinarios para establecer los medios materiales y humanos para el acogimiento de los refugiados y reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino de dichas ayudas. 7. Muestra su apoyo a desarrollar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas, evitando que tengan que emprender travesías que pudieran resultar mortales para obtener protección en un país seguro o sean sometidas a obstáculos que impidan en la práctica el derecho al asilo. 8. Apoyar el estudio de una revisión de la cantidad de refugiados a acoger por la Unión Europea en función de la evolución de la crisis en estos últimos meses, en línea con lo solicitado por diversas organizaciones no gubernamentales e internacionales. 9. Insta a reforzar el diálogo y la cooperación con los países afectados para permitir una adecuada atención a las personas migrantes y seguir trabajando para evitar la acción de las mafias y traficantes de personas, así como reforzar la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un mayor número de refugiados. 10. Reclamar a la Unión Europea que ayude a los países europeos de recepción y de tránsito, que asegure vías seguras y legales y aumente las operaciones de rescate y salvamento en el mar. La situación de las personas migrantes varadas en la frontera entre Grecia y Arín requieren actuaciones urgentes. 11. Solicita que en el seno de la Unión Europea se establezcan de manera urgente y efectiva medidas de protección para individuos en riesgo, especialmente los menores sin familiares, que se encarguen de ellos, o mujeres víctimas de violencia sexual o de género. 12. Consideramos que el Gobierno de España debe de acudir con una posición consensuada a la reunión de alto nivel sobre responsabilidad mundial compartida a través de vías para la admisión de refugiados sirios, que tendrá lugar el 30 de marzo y en la que deben de ser concretados los compromisos de cada país. Y, por último, 13. Diseñar con urgencia un plan de acogida humanitaria a las personas refugiadas con dotación presupuestaria suficiente, abriendo un proceso de diálogo entre el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos y la FEM. En este proceso se contará con los grupos políticos y con la colaboración de ACNUR y de las organizaciones no gubernamentales y entidades especializadas en asilo y acogida y protección de refugiados. Viene firmada por todos los grupos políticos esta declaración institucional.